tardes. Bueno, en el día de hoy vamos a empezar hablando de política y haciendo algunas reflexiones sobre lo que fue el año pasado y las proyecciones para este año. Está con nosotros Mario Naús, una institución en lo que es encuestas, mediciones en la provincia de Tucumán. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Muy bien, Germán, ¿cómo estamos? Tu reflexión sobre el 19 en Tucumán. A ver, nosotros hemos tenido un 2019 en general convulsionado a nivel país, donde Tucumán no era una isla y también estaba sufriendo todos estos embates de las malas políticas económicas de la cual la sociedad le ha costado mucho en este tiempo. Yo creo que el 19 ha sido un quiebre, donde las sociedades en general en la Argentina han decidido dejar de darle el voto de confianza al gobierno de turno de ese momento, al macrismo, y apostar a un futuro distinto. Yo creo que esto ha sido la base del 2019. Ahora, esa base es en base a un concepto político, peronismo, antiperonismo, o peronismo por una parte, radicalismo pro por sí, la otra. Mira, yo te doy un ejemplo clásico para explicarte un poquito este tema. En diciembre, sobre la partida del presidente Macri, la evaluación de gestión positiva en Tucumán de Macri estaba rondando el 15%. Y la evaluación negativa de gestión de Macri está rondando el 85%. Sin embargo, si vos tenés en cuenta que en Tucumán Macri saca para presidente un 30% de voto, de intención de voto, vos decís, ¿cómo puede tener solamente el 15% de evaluación positiva de gestión? Y esto se explica porque hay un 15% más que lo vota Macri, simplemente para votar en contra de, no es a favor de Macri. El 30% de votos que obtiene Macri en Tucumán no son 30% de él, son un 15% muy ilegítimo, que podríamos decir de él, y son un 15% de gente más que lo vota Macri para votar en contra del peronismo. Yo creo que el 2019 ha dibujado muy claramente que la Argentina tiene una división importante donde vos tenés, por un lado el peronismo, pero también tenés el antiperonismo. Esto que han dado a llamar la grieta en la época del macrismo, ha sido fogonada durante 4 años por el macrismo. El macrismo no tan solo es el creador de esta grieta hasta del nombre, sino que durante mucho tiempo ellos han puesto todos los ingredientes necesarios y suficientes para que esta grieta se acentúe. Porque esto de que los políticos macristas salían a decir acabemos con la grieta, era todo cuento, porque por el otro lado hacían todo lo necesario para que la grieta sea cada vez más. ¿Y de qué les servía la grieta a ellos? Justamente de esto, de este sector antiperonista o que tiene tiene una visión muy negativa del peronismo, para no llamarlo antiperonista, y pretenden que no estén los peronistas. Entonces, de esto se nutrió el macrismo gran parte de su gestión. El tema es que llegó un momento en donde su gestión era tan mala, donde su gestión había golpeado tanto el bolsillo de los ciudadanos, donde la gestión estaba produciendo un desastre no tan solo momentáneo, sino a futuro, que pierde el apoyo. Macri tuvo la oportunidad histórica de dejarlo al peronismo relegado en segundo lugar. Yo voy a contar una infidencia. Cuando asume el macrismo, en una reunión política en donde yo participo, el comentario era, señores, el peronismo va a estar por lo menos 8 años en el llano, porque si hay algo que esta gente sabe hacer bien es el tema económico. Hasta el peronismo estaba convencido de que el gobierno macrista iba a ser un proceso económico exitoso. Todo nos ha sorprendido. El tema es que la gente no aguantó más de 4 años de esto. Hay tarifas que han llegado a subir el 2.500%, Germán. Claro. Cuando los sueldos te han subido, ¿cuánto? Bueno, este desbalance, que lo único que perjudica es a las clases medias sobre todo y a las medias bajas, es lo que este gobierno se ha dedicado a hacer durante todo este tiempo. Ahora, cuando vos hablas de la grieta, pero la grieta es como si fuera, que antes del 55 habría grieta en la Argentina, pero esta grieta peronismo y antiperonismo se define en 55, ¿sí? Los que estaban con Perón y contra Perón. Y en Tucumán puntualmente hay un sector que no va a votar nunca al peronismo. Estamos de acuerdo. ¿Cómo es ese número hoy en Tucumán?
A ver, el número duro del antiperonismo, por decirlo de alguna manera, está rondando el 15% en la provincia. Es poco. Es poco. Lo que pasa, a ver, que vos tenés otro número que es un 15% que son de radicales, por ejemplo, puros y netos, que votan el radicalismo no por votar el antiperonismo, sino por votar el radicalismo. Bien, entonces Ahí ya sumás un 30%. 15 anti 15 antiperonistas. y 15 radicales. Y son 15 radicales. O sea, que lo podríamos llamar radicales puros. ¿Está bien? Entonces, ese 30% son gente que no va a votar nunca al peronismo. ¿Y el bucismo cómo lo pones ahí? ¿A esa derecha? A ver, nosotros tenemos que pensar que el bucismo históricamente es un desprendimiento del radicalismo. Ustedes fíjense en cómo nace el bucismo, y cuando nace el bucismo y sube en cantidad de votos para llegar a la gobernación el general Bussi, fíjense de dónde salen los votos. ¿Cuántos votos tenía la Unión Cívica Radical en esa época? Claro. Prácticamente la desaparece a la Unión Cívica Radical. El voto del bucismo es una clase conservadora tucumana, que también es reacia al peronismo, pero que en su momento puede optar por el peronismo, que esta es la otra diferencia. Los votantes de Bussi no tienen tanto problema en si su raciocinio le indica que el voto al peronismo es el mejor del momento, no les impide votarlo. ¿Tá? Sí. El antiperonismo, la racionalidad no le funciona. Como tampoco le funciona la racionalidad al ultraperonista cuando tiene una fórmula del radicalismo del otro lado que es potable. O sea, vos podés tener el mejor radical y si vos sos ultraperonista, el raciocinio no te sirve, vos no lo votás. Pero estos son ámbitos partidarios, nada más. Vamos desde el 83 para acá, lo tenés. Sí. Gana Domato la gobernación, pero salió primero Chevalla. El peronismo va dividido en dos. Renzo por un lado, sí. Renzo por un lado y Domato por el otro. Pero era peronismo. Sí. Sumando los dos, superaba el radicalismo. Es que esto pasa siempre en Tucumán. Yo siempre he dicho que el problema de Tucumán en el peronismo son los propios peronistas. Vos fíjate lo que nos ha pasado ahora en esta última elección con el tema de Alperovich. O sea, la única posibilidad de tener un inconveniente en la elección provincial era que Alperovich mida bien. Porque no se le tenía miedo a Cano, o a la Silvia Elías Pérez, que terminó siendo Silvia Elías Pérez. No se le tenía miedo a la Silvia Elías Pérez. No se le tenía miedo a Bussi que llegue. El miedo era cuánto le podía costar al peronismo el que se vaya a José. Claro. O sea, el problema del peronismo siempre está adentro del peronismo, en la provincia por lo menos, no está afuera. Vos, ya los números dieron que no. Alperovich llegó a la gobernación por el peronismo o por Alperovich. Alperovich, yo creo que un error básico que tuvo es no haberse dado cuenta de que él, sin el peronismo, no podría nunca haber sido más que un simple legislador radical. Sin el peronismo era imposible pensar que José Alperovich sea gobernador de la provincia. Yo creo que fue una falta de respeto lo que le termina haciendo Alperovich al peronismo en no aceptar esta posición. Él creyó que él estaba ya por encima del partido. Y en términos de realidad es el partido el que lo lleva. Él no llega solo. ¿Esa estructura está firme hoy, sólida? Hoy la estructura del peronismo está sólida en la provincia. Hoy el peronismo tiene dirigentes, sobre todo territoriales, municipales, que tienen una contención importante sobre la sociedad. Nosotros tenemos ya muchísimos años de peronismo en la provincia y si bien no hemos tenido un salto económico en la provincia o un salto industrial, que es lo que nos está haciendo falta en la provincia, el peronismo ha logrado mantener una provincia tranquila a pesar de tener un Macri que le ponía palos en la rueda, por ejemplo. El peronismo logró mantener durante estos 4 años una provincia sumamente tranquila y que en números estadísticos comparativos con otras provincias del país hemos estado muy bien en estos 4 años. ¿Tá? Sí. Ahora, el tema es que se viene para adelante. Yo le sigo criticando al peronismo la necesidad de permitir que las clases políticas jóvenes tengan más relevancia. Necesitamos más jóvenes que se metan en la política tucumana, porque ya hay que empezar a cambiar los cuadros dirigenciales, porque ya estamos con reuma. ¿A qué le atribuyes vos? Y a ver,
Yo en la época de Alperovich se lo atribuía claramente a José Alperovich porque su manera personal, el personalismo que le ponía él a la política, no permitía el crecimiento de nadie. Y yo creo que en general esta es la principal valla que tienen los políticos, el querer estar presentes, perpetuarse dentro de la política, no les permite ver que la política es algo más y que si vos permitís el crecimiento de política, también creces vos. Y no necesitas crecer en un puesto público. Un político que tiene años tiene que terminar siendo un consultor, tiene que terminar siendo alguien a donde vamos a pedirle consejo porque tiene experiencia de vida en política. Pero ya no tiene que ocupar cargos públicos a los 80 años, ya. Hay que empezar a pensar en esto y hay que empezar a pensar que hoy los que tienen la necesidad de estar en esos cargos públicos son nuestros chicos. Si tomamos, con excepción de la figura de Mansur Jaldo, Sí. vámonos a las otras figuras intermedias, que hablando de jóvenes, de los nuevos, ¿cuál lo miras vos? A ver, si a mí se me mezcla un poco porque ahí yo tengo muchas amistades, entonces se me mezcla. A mí un proyecto lindo que me gusta es Javier Noguera, por ejemplo, de Tafí Viejo. Me parece un tipo interesante, me parece un tipo con una cabeza distinta, me parece alguien que puede pensar en el futuro, pero no en el futuro de él. Tenemos que empezar a necesitar políticos que piensen en el futuro de toda la sociedad. Yo creo que el tipo de cabeza esta joven, nueva, que puede estar limpio de algunos vicios políticos, yo creo que estos son los que nos pueden ayudar hacia adelante. Y después termina el próximo mandato, es el caso de Tranca, termina Banda. Claro. ¿Cuál es la ventaja del peronismo? Sí. Yo te explico cuál es la ventaja del peronismo. La ventaja del peronismo es que el peronismo tiene representatividad social en todos lados. Entonces vos te vas. En Tafí Viejo los dos que han peleado a la intendencia eran Javier Noguera y Javier Pucharra. Entre los dos se llevaron el 70% de los votos, casi el 80% de los votos, peronistas. Los dos que pelean ¿en dónde? En Lule, Carlos Galia y Kelo Dip. Entre los dos se llevan el 75% creo de los votos. Vos fíjate que en toda la provincia nosotros tenemos más de un candidato del peronismo a las intendencias que entre los dos siempre supieron llevar más. ¿Está bien? Claro. Esto es lo que arrastró siempre hacia arriba el peronismo, su representatividad social en el territorio. A mí no me asusta tanto dentro de 4 años, cuando se le acaba el mandato al chico este de la banda Yo Salía, Darío, que ha hecho una elección monstruosa. ¿Por qué? Porque el peronismo siempre tiene recambio en el territorio. ¿Qué es el problema que tienen los demás partidos? Ellos no tienen candidato. El caso de, Cano, Civilidad de Pérez. Y Cano está complicado. Cano era, a ver, para que ustedes tengan una idea, a nivel provincial Cano fue la peor imagen política de la provincia durante los últimos 3 años. Estaba peor que Bussi. Eso que Ricardito normalmente supo tener un 30 y pico % de evaluación negativa como político, que lo acentuaba él como el primero en negatividad en la política. Cano lo superó. Cano empieza a perder esa negatividad cuando avisa que no va a ser candidato a gobernador. Mientras él era candidato a gobernador es cuando más subía la negatividad de Cano. Cano no me parece un buen proyecto a futuro. Silvia de Pérez. En realidad, Silvia puede ser la representante de un sector muy pequeño en la provincia. Yo te explico por qué. Cuando vos tomás posiciones y no te das cuenta que vos estás pretendiendo representar al 100% de los tucumanos, no solamente a un sector muy reducido, es donde estás perdiendo la estrategia de hacer política. Si yo solamente quiero ser los representantes de los pañuelos azules de Tucumán y todos los demás me parecen una porquería, le estás diciendo a la sociedad, en realidad a mí solamente me interesa la gente que piense como yo pienso, porque lo que piensan distinto a mí me interesa en un cuadro. ¿Qué clase de políticos sos ahí? Entonces, a vos te dicen,
Bueno, pero si vos sos un político tibio, no te definís ni para un lado ni para otro. No, señores, un político no tiene que ser tibio, en eso estamos de acuerdo, pero tiene que representar a ambas partes. Porque si no, ¿cómo yo te voy a votar a vos si vos vas a representar solamente a un sector minúsculo? ¿Y los demás qué hacemos? ¿A dónde nos vamos? ¿Que nos tenemos que ir de la provincia mientras gobierna este que piensa distinto a mí? Bueno, este tipo de cosas son las que les cuesta al radicalismo en Tucumán. Entonces, por ahí ellos, para intentar ser oposición, extreman demasiado su posición justamente, y por ahí se les pierde, se les va de la mano. Mario, te agradezco muchísimo. Podríamos seguir horas hablando con vos. Siempre. Gracias, Marito. No, por favor, un gusto, Germán. Estamos en contacto. Hacemos una pausa y ya volvemos.